Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, una propuesta de protocolo para la fibrosis pulmonar. Lo que vamos a hacer es desgranar la lógica que hay detrás, basándonos siempre en el documento original. La idea es entender no solo por qué se propone, sino sobre todo por qué. Así que, vamos a ello. Y para arrancar, fijaos en esta frase del propio documento, una cicatriz que no para de crecer. Es que es potentísima. Te dice de golpe que no estamos hablando de una enfermedad estática, sino de un proceso que se ha vuelto loco. Es como una herida interna que en vez de curarse, sigue y sigue creciendo. Esta imagen es clave para pillar la naturaleza implacable de esta condición. Vale, si nos ponemos técnicos, la definición es esa. El tejido del pulmón se llena de cicatrices. Pero, y aquí está el meollo de la cuestión según la fuente, la palabra clave es anormal. Reparación tisular anormal. O sea, el problema no es que el cuerpo intente curar una herida, el problema es que lo hace mal. El sistema de reparación está, por decirlo así, roto. Entonces, para entender por qué se propone una solución concreta, primero hay que entender bien el problema. Y el documento lo describe como un círculo vicioso, un ciclo que se alimenta a sí mismo. Así que vamos a ver cómo funciona ese bucle paso a paso. Todo empieza con un daño, ¿no? Algo que lesiona el tejido pulmonar. Lo normal sería que el cuerpo lo reparase, y ya está. Pero aquí es donde la cosa se tuerce. Las células que deberían arreglar el estropicio, pues no lo hacen. En lugar de regenerar lo que se ha dañado, o se mueren, o entran en un estado que llaman senescencia, que es como si envejecieran de golpe y dejaran de funcionar bien. Y claro, como la reparación falla, el cuerpo entra en pánico y envía las señales equivocadas. En vez de pedir que se regenere el tejido, pide a gritos que se cicatrice. Y ahí es cuando entran en juego unas células llamadas fibroblastos. Se activan, se transforman en una especie de superfibroblastos, miofibroblastos, que son básicamente fábricas de cicatrices a toda máquina. Empiezan a soltar colágeno a lo bestia, sin control, y lo que antes era un tejido blandito y elástico se convierte en algo duro y rígido. Y aquí viene lo peor, el cierre del círculo vicioso. Ese mismo tejido nuevo, duro y cicatrizado, y la falta de oxígeno que causa, se convierten en una nueva señal de alarma. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues activar más fibroblastos. Es una locura. La enfermedad empieza a alimentarse de sí misma. Por eso es progresiva y no para, incluso aunque la causa original que lo empezó todo ya no esté. Vale, ya tenemos el problema encima de la mesa, ese círculo vicioso. Pues ahora vamos a ver la solución que se propone en el documento para, justamente, romper ese círculo. Y la idea no es atacar a un único punto, no. La estrategia es ir a por varios frentes a la vez. Empezamos con la fase 1, que dura las 2 primeras semanas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ivermectina, DMSO, zinc y NAC, todo administrado 3 días a la semana. Se ve claro que es un primer golpe coordinado contra esos mecanismos que acabamos de desgranar. Luego, en las semanas 3 y 4, entramos en la fase 2 y la cosa cambia un poco. Se quita la ivermectina y entran el resveratrol y la cúrcuma. Ojo, el DMSO y el NAC se mantienen, son como la base. Este cambio, esta rotación, lo que busca es seguir atacando el ciclo pero desde otros flancos, para que la enfermedad no se acostumbre, por así decirlo. Y aquí vemos el plan completo de 12 semanas. Es un esquema muy claro. 2 semanas de fase 1, 2 de fase 2 y luego un descanso, 4 semanas de parón. Después se vuelve a empezar. 2 semanas más de fase 1 y 2 de fase 2 para terminar. Este formato de pulsos, de tratamiento y descanso, es una de las claves de todo el protocolo. Muy bien, ya sabemos el por qué se usa y el cuándo. Pero ahora viene lo interesante de verdad, el por qué. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Qué papel juega cada componente en todo este lío? Vamos a conectar las piezas del protocolo con ese círculo vicioso que vimos antes. A ver, empecemos por el DMSO. Es uno de los que se mantiene siempre, en las 2 fases, así que debe ser importante. Y, según el documento, desde luego que lo es. Le atribuyen un papel central, con varias funciones a la vez. Fijaos, es que el DMSO parece que le pega al ciclo por todos lados. Por un lado, se supone que frena la señal principal que ordena crear cicatrices, esa vía TGF-beta1. Además, es antioxidante y baja la inflamación. Y lo que es súper importante, parece que ayuda a que los miofibroblastos, esas fábricas de cicatrices que ya están funcionando, se mueran. O sea, un ataque total. Seguimos con el zinc, que a primera vista puede parecer poca cosa, ¿no? Es un mineral, algo que todos conocemos. Pero ojo, el documento le da un papel fundamental, no tanto para atacar, sino para restaurar, para devolver el equilibrio al pulmón. El zinc vendría a ser como el que refuerza las defensas. Por un lado, es clave para una enzima antioxidante muy importante. Por otro, ayuda a que la barrera del pulmón, la primera línea de defensa, esté fuerte y no se rompa. Y por si fuera poco, también le da un toque a esa vía TGF-beta1 que ya hemos mencionado. Es un todoterreno.
Y aquí hay un dato muy interesante que menciona la fuente para justificar por qué se incluye el zinc. No es solo un apoyo genérico, se habla de investigaciones recientes que sugieren que el zinc podría, a través de una vía específica llamada CYP8, como que despertar la capacidad de las propias células del pulmón para repararse bien. ¿Se ve la diferencia? No solo frenar lo malo, es intentar reactivar lo bueno. Vamos con el NAC, la N-acetilcisteína. A mucha gente le sonará como algo para los mocos, un mucolítico. Pero la razón de que esté aquí es otra, mucho más profunda. Su papel como, digamos, materia prima para fabricar el antioxidante más potente que tiene nuestro cuerpo. La lógica es bastante sencilla de entender. En la fibrosis, los pulmones están bajo un ataque constante y sus defensas antioxidantes, sobre todo una molécula llamada glutatión, se agotan. Pues bien, el NAC es justo lo que el cuerpo necesita para volver a fabricar glutatión. Es como llevarle munición al ejército para que pueda volver a defenderse. Al recargar ese escudo, se protege al tejido de uno de los motores del ciclo. Y cuando llegamos a la fase 2, con la cúrcuma y el resveratrol, vemos la estrategia de rotación en acción. Ambos tienen objetivos muy parecidos, bajan la inflamación, activan vías antioxidantes y, muy importante, los dos inhiben esa famosa vía TGBZ1. Pero lo interesante es que, aunque el objetivo es el mismo, llegan a él por caminos un poco diferentes. El resveratrol, por ejemplo, activa una cosa llamada SIRT1, que es un regulador maestro de la célula. Son dos herramientas distintas para apretar la misma tuerca. Vale, ya hemos visto todas las piezas del puzzle, ¿verdad? Por un lado, el círculo vicioso de la fibrosis. Por otro, los componentes del protocolo y para qué sirve cada uno. Pues ahora vamos a dar un paso atrás y a mirar el cuadro completo, para entender la filosofía que hay detrás de todo esto. La idea central es esta. La fibrosis no es un problema con una sola causa, sino que tiene un montón de motores empujando a la vez. Entonces, si solo se intenta parar uno de esos motores, pues probablemente no sea suficiente. La base de esta propuesta es justo la contraria, usar un cóctel, un ataque combinado para intentar bloquear varias de esas vías que van mal al mismo tiempo. Y para que nos hagamos una idea de la complejidad del asunto, el documento original llega a identificar hasta 7 mecanismos clave que están empujando a la enfermedad. 7, ese número lo dice todo. Por eso tiene sentido que la respuesta no sea una sola pastilla, sino un protocolo con varias piezas. Se intenta responder a la complejidad con una estrategia igualmente compleja. Y como siempre, es muy importante dejar esto claro. Lo que hemos hecho aquí es desgranar una propuesta que aparece en un documento, para entender su lógica interna. Todo esto es para fines informativos, para entender cómo está planteado, pero en ningún caso es un consejo médico ni una recomendación. Para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una que va más allá de la fibrosis. Viendo estas enfermedades tan complejas, con tantos factores, ¿será que el futuro del tratamiento no está en buscar una bala de plata, una única solución mágica, sino más bien en aprender a crear estas combinaciones inteligentes de intervenciones que vayan desmontando la enfermedad pieza a pieza? Es una idea que, la verdad, da que pensar, y mucho.